La mente, cuando no está entrenada, suele reaccionar como un músculo expuesto a un esfuerzo constante y sin dirección. Se contrae, se endurece, se fatiga. Y así como el cuerpo necesita disciplina para mantenerse sano, el pensamiento también requiere un tipo particular de rigor, no un rigor impositivo, sino aquel que nace del deseo profundo de vivir con más claridad y menos ruido. Muchas personas cargan dolores antiguos como si fueran cicatrices abiertas, pero lo que quizá no advierten es que gran parte de ese sufrimiento ya no pertenece al presente. El dolor sí pudo haber sido real, intenso, legítimo, pero el sufrimiento prolongado, alimentado por recuerdos reciclados, diálogos internos repetitivos y asociaciones automáticas, en la mayoría de los casos es un hábito más que una consecuencia inevitable. Lo que piensas, lo que sientes y lo que repites mentalmente día tras día es lo que moldea tu estado psicológico. Y en ese ciclo puedes estar recreando dolor innecesario. Este punto es esencial. No se trata de negar lo que pasó, ni de minimizar la intensidad de lo que te hirió. Se trata de comprender que revivirlo diariamente, aunque sea de manera inconsciente, es mantener la herida abierta, como una película mental que nunca termina. La neurociencia muestra que al recordar un episodio doloroso, se activan en el cerebro las mismas áreas que registran el dolor físico real. Es decir, pensar demasiado en lo que te lastimó reactiva de forma literal tu sufrimiento. No es metáfora, es biología, pero existe una salida. Comienza con un gesto sencillo: reconocer la memoria, aceptar lo que provoca y decirte con firmeza: esto ya pasó. Al hacerlo con constancia, la memoria pierde fuerza, deja de ser el centro de tu atención y poco a poco deja de gobernar tu estado de ánimo. Es un entrenamiento, no un milagro, pero funciona. Y cuando dejas de alimentar esas imágenes con interpretaciones negativas, el sufrimiento comienza a disolverse por sí solo. Hay otro patrón silencioso que también debemos desmontar: el hábito de quejarse. Quejarse se ha convertido para muchos en un lenguaje emocional, casi un acento mental, pero el costo es alto. Cada queja libera cortisol, la hormona del estrés, y entrena al cerebro a mantenerse en estado de amenaza. La queja constante convierte la mente en una lupa que solo enfoca lo negativo, reduciendo la capacidad de ver posibilidades, de encontrar matices y de acceder a soluciones. Esto no significa fingir que todo está bien, significa elegir mejor dónde colocar tu energía psíquica. Un ejercicio simple. Cuando sientas el impulso de quejarte, detente, respira con conciencia y busca reinterpretar la situación de manera funcional. Si estás atrapado en el tráfico, tengo un lugar a donde ir. Eso ya es una buena noticia. No es optimismo ingenuo, es un reajuste del foco. Al repetir este hábito, el cerebro aprende que puede responder de otra manera. Así, poco a poco, dejas de ser prisionero del malestar inmediato para convertirte en autor de tu propia respuesta emocional. La paz interior no aparece cuando todo se resuelve afuera. Empieza cuando aprendes a contener el impulso de amplificar lo difícil y eliges con claridad una interpretación que no te robe vitalidad. No eres lo que sientes. Esta es una idea que puede sonar extraña al principio, porque cuando la emoción nos toma, pareciera que se apodera de todo nuestro ser. Si sientes ansiedad, tu cuerpo se acelera, tu mente anticipa escenarios catastróficos, tu respiración se entrecorta y parece imposible distinguir dónde termina la emoción y dónde comienzas tú. Pero esa fusión es una ilusión. Las emociones no definen tu identidad. Son estados pasajeros, respuestas biológicas y cognitivas que cumplen una función adaptativa. La ansiedad, la tristeza, la ira, incluso la alegría desbordante, aparecen y se van. Tú, en cambio, permaneces. La clave está en tomar distancia, en mirar lo que sucede dentro de ti, con la misma serenidad con la que se observa una tormenta desde una ventana.
sabes que pasará, sabes que no eres la tormenta. Este gesto de autoobservación es lo que llamamos regulación emocional. Y es un recurso poderoso, porque en el momento en que nombras lo que sientes sin identificarte con ello, activas la parte más racional y reflexiva de tu cerebro. Es como encender una lámpara en medio del caos. Dices, esto que está ocurriendo en mí es ansiedad, no soy ansioso como identidad. Es tristeza, no soy la tristeza encarnada. Esa pequeña distancia cambia todo. Aceptar la emoción no significa dejarse dominar por ella. Significa reconocerla sin fusionarse. Si la niegas, se intensifica. Si la rechazas, se vuelve más fuerte. Pero si la aceptas como un visitante que entró sin avisar, puedes acompañarla hasta que se vaya. Pregúntate qué pasaría si en vez de reaccionar automáticamente, simplemente observaras lo que sientes. ¿Qué pasaría si dejaras de pelear con tu estado emocional y lo nombraras como lo que es? Un proceso transitorio. Al hacerlo, te conviertes en observador, no en rehén. Y esa posición de testigo te da libertad. La mayoría de las personas cree que la fortaleza psicológica consiste en no sentir, en blindarse contra las emociones. Pero eso no es fortaleza, es negación. La verdadera fuerza emocional se manifiesta cuando puedes convivir con lo que sientes sin que eso defina tu esencia ni determine tus decisiones. La próxima vez que la ansiedad toque a tu puerta o que la tristeza te visite sin aviso, recuérdalo, no son tú. Son estados que pasarán como pasan las estaciones del año. Y en ese tránsito tienes la oportunidad de descubrir una verdad liberadora, que tu identidad es mucho más amplia que la emoción que experimentas en un instante. Esa conciencia es el inicio de la madurez psicológica. La adversidad es una maestra incómoda, pero no deja de ser maestra. Nadie busca el dolor de manera consciente. Nadie desea atravesar pérdidas, traiciones o fracasos. Sin embargo, cada uno de esos momentos tiene la capacidad de revelarte una fuerza que desconocías, un músculo psicológico que solo aparece cuando la vida te arrincona. Piensa en los desafíos más duros que has vivido. ¿No fue en esos instantes cuando descubriste que podías resistir más de lo que imaginabas? ¿Que había en ti un recurso escondido, un tipo de coraje que nunca hubieras sospechado si todo hubiera marchado en calma? La adversidad no es un castigo ni un destino cruel, es una prueba de madurez emocional. Y la pregunta que debes hacerte frente a ella no es ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué puedo construir a partir de esto? Ese cambio de enfoque transforma una herida en semilla. No se trata de romantizar el sufrimiento. El dolor es real y negarlo sería una forma de violencia interna. Se trata de darle un propósito, de permitir que ese dolor, en lugar de destruirte, se convierta en un cimiento para algo nuevo. Muchas personas, frente a la dificultad, se quiebran y quedan atrapadas en la narrativa de la víctima. Me hicieron, me pasó, no merezco esto. Y aunque esas frases puedan tener un matiz de verdad, quedarse allí es renunciar a la posibilidad de crecer. Otros, en cambio, toman la misma experiencia y la usan para crear una versión más fuerte de sí mismos. Esa diferencia no radica en lo que sucede afuera, sino en cómo se interpreta lo que sucede. No tienes control sobre todas las adversidades, pero sí sobre la forma en que las lees, en que las integras en tu historia. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de este dolor? ¿Qué puedo cambiar en mí gracias a esto? ¿Qué versión más íntegra de mí mismo puedo forjar? Esa es la verdadera resiliencia. Y no surge de la negación ni del autoengaño, sino de la aceptación lúcida de la realidad. Cuando logras transformar una herida en aprendizaje, te conviertes en alguien más libre. Ya no eres la suma de tus traumas, sino la suma de las lecciones que esos traumas dejaron. Esa diferencia es radical. La adversidad seguirá apareciendo en tu vida porque nadie está exento. Pero lo que puede cambiar es la manera en que decides relacionarte con ella. Puedes verla como una condena eterna o como una oportunidad incómoda que, bien trabajada, fortalece tu raíz interior. Y cada vez que eliges lo segundo, tu autoestima se expande, tu confianza crece
y tu mente se vuelve menos frágil frente a las inevitables tormentas de la existencia. La atención es el recurso más valioso que posees, más que tu tiempo y más que tu dinero, porque allí donde pones tu atención, allí se construye tu realidad. Lo que observas crece. Si concentras tu mirada mental en lo que te falta, en lo que no salió como esperabas, en lo que aún no alcanzas, inevitablemente alimentarás la ansiedad. Si en cambio eliges enfocar tu atención en lo que tienes, aunque sea modesto, aunque parezca insuficiente, descubrirás que el bienestar no depende tanto de las circunstancias como de la manera en que tu mente las interpreta. No se trata de ignorar las carencias, sino de no convertirlas en el centro absoluto de tu vida psíquica. Lo que ocupa tu foco se expande en tu interior. Por eso es tan importante entrenar la mente en ejercicios simples pero profundos. Al despertar, piensa en 3 cosas sencillas que te generan calma. Puede ser la textura de las sábanas, el silencio de la mañana, un vaso de agua fresca. No necesitas grandezas. Lo pequeño es suficiente cuando se observa con plenitud. Durante el día, haz una pausa de 30 segundos, respira hondo y repite en silencio: estoy aquí, estoy seguro. Esa breve afirmación no es un cliché, es un anclaje neurológico que devuelve a tu cuerpo y a tu mente la sensación de presencia. Y antes de dormir, recuerda un detalle positivo de la jornada, por mínimo que parezca. Una conversación amable, una sonrisa inesperada, un instante de calma. Esa práctica diaria es como sembrar semillas invisibles que con el tiempo transforman el terreno interno. La neurociencia confirma que estos pequeños gestos estimulan la producción de serotonina y oxitocina, neurotransmisores vinculados al bienestar y al vínculo afectivo. Dicho de otro modo, entrenar la atención hacia lo que nutre cambia tu química cerebral. No es magia, es biología aplicada a la conciencia. Pregúntate en qué he puesto mi atención hoy. ¿En qué espacios mentales invierto la mayor parte de mi energía? Si la respuesta es en carencias, en miedos, en comparaciones, entonces ya sabes por qué tu mente se agota. Pero si eliges orientar tu atención hacia lo que fortalece, hacia lo que te sostiene, descubrirás que la calma no depende de lo externo, sino de la práctica cotidiana de dirigir tu mirada interior. Cada vez que eliges dónde enfocar tu atención, estás decidiendo quién gobierna tu vida emocional, si el ruido del mundo o tu propia conciencia. Y ese, aunque no lo parezca, es uno de los actos más revolucionarios de la libertad psicológica. Hay una verdad que muchas veces olvidamos: no puedes controlarlo todo. La vida no funciona bajo el mandato de tus deseos, ni sigue al pie de la letra tus planes. Siempre habrá imprevistos, siempre habrá situaciones que no encajan con tus expectativas, siempre habrá otros seres humanos actuando desde su libertad, a veces en tu contra, a veces en simple indiferencia. Y sin embargo, muchas personas viven como si la felicidad dependiera de que todo a su alrededor funcione exactamente como habían imaginado. Esa ilusión es una de las fuentes más potentes de sufrimiento, porque coloca tu bienestar en un terreno que nunca te pertenecerá. La realidad es clara. No controlas lo que sucede afuera, pero sí tienes el poder de decidir cómo responder a lo que sucede. Esa diferencia es la base de la verdadera paz interior. No se trata de resignación pasiva ni de aceptar injusticias sin luchar. Se trata de enfocar tu energía en lo que de verdad depende de ti. No puedes impedir que alguien te critique, pero puedes decidir cómo procesas esa crítica. No puedes evitar que un proyecto fracase, pero puedes elegir si lo interpretas como un golpe mortal o como una oportunidad para reajustar tu camino. No puedes controlar el clima, el tráfico o el humor de los demás, pero puedes cultivar la capacidad de mantenerte estable en medio de todo ello. Muchas veces confundimos control con seguridad.
Creemos que si logramos manejar todas las variables externas, viviremos tranquilos. Pero esa tranquilidad es una ficción frágil. Basta que algo se salga de tu control para que toda tu estructura emocional se derrumbe. La verdadera seguridad nace de la estabilidad interna, no de la previsibilidad externa. Cuando entrenas tu mente para responder con calma, incluso cuando todo a tu alrededor se mueve, empiezas a descubrir que la paz no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de sostenerte en medio de ellos. Un ejercicio mental que puede ayudarte consiste en imaginar una barrera protectora, una frontera invisible que rodea tu mente. Todo lo que sucede afuera solo entra si tú lo permites. No se trata de aislarte del mundo ni de negar lo que ocurre, sino de recordar que tú eres el guardián de tu espacio interno. Tú decides qué pensamientos permites quedarse, qué emociones alimentas, qué voces internas autorizas a dirigir tu vida. Esta imagen practicada con constancia fortalece la sensación de autonomía emocional. No es una evasión, es un filtro consciente. Pregúntate, ¿cuántas veces permites que lo externo penetre sin filtro en tu interior? ¿Cuántas veces entregas tu serenidad a la primera contrariedad, al primer gesto hostil, al primer imprevisto? Cada vez que lo haces, te desvías de tu propio eje. Pero cada vez que eliges responder en lugar de reaccionar, reafirmas tu poder interno. Controlar lo que depende de ti no significa frialdad ni indiferencia. Significa madurez. Significa reconocer tus límites y al mismo tiempo afirmar tu capacidad de elección. Significa no desperdiciar tu energía en batallas imposibles y dirigirla hacia lo que realmente puedes transformar. Es un acto de honestidad y de dignidad, dejar de luchar contra lo incontrolable y empezar a gobernar lo que de verdad está en tus manos, tu interpretación, tu respuesta, tu actitud. Y cuando logras vivir desde este lugar, tu mente deja de ser un campo de batalla constante. Se convierte en un espacio habitable, un refugio donde puedes volver incluso en medio del caos. La vida seguirá siendo incierta, pero tú dejarás de ser un náufrago a merced de cada ola. Te conviertes en alguien que, aunque no controle la tormenta, ha aprendido a sostener el timón de su propia barca. Esa es la diferencia entre la vulnerabilidad cruda y la verdadera fortaleza emocional. Hay una creencia muy extendida que sabotea silenciosamente la paz interior. La idea de que los demás te deben algo. Creemos, sin darnos cuenta, que el mundo nos debe reconocimiento, gratitud, justicia, respeto. Y cuando esas expectativas no se cumplen, lo que queda es frustración, resentimiento y un desgaste emocional innecesario. Nos decimos, después de todo lo que hice por esa persona, debería valorarlo, con lo que trabajé, deberían reconocerme. Después de tanto esfuerzo, la vida debería recompensarme. Y sin embargo, la realidad es otra. Nadie está obligado a darte lo que esperas, ni siquiera aquellos a quienes entregaste lo mejor de ti. Esta es una verdad incómoda, pero liberadora. Cuando entiendes que nadie te debe nada, empiezas a vivir con más ligereza. Lo que recibes de los demás deja de ser una obligación y se convierte en un regalo. Lo poco que llega, llega como sorpresa. Lo mucho como bendición. Y lo que no llega, simplemente no genera la herida de la expectativa rota. Esto no significa endurecer el corazón ni volverse cínico. Significa liberarse del contrato invisible que te ata a la decepción. Piensa en cuántas veces has sufrido porque alguien no respondió como esperabas. Ese dolor no provino solo de la acción o la omisión del otro, sino del peso de tu expectativa. Y aquí surge la reflexión crucial. ¿Quieres seguir atando tu serenidad a las acciones de otros o prefieres recuperar la soberanía de tu bienestar? Un ejercicio útil es repetir antes de dormir esta frase: nadie me debe nada, lo que recibo es un presente, no un derecho. Al principio puede sonar duro, incluso injusto, pero si lo repites con convicción, empezarás a sentir el alivio de soltar esa carga invisible. ¿Te liberarás de la constante contabilidad emocional? ¿De esa especie de libro de cuentas donde apuntas lo que das y lo que esperas recibir a cambio?
La vida no funciona como una transacción perfecta, y cuanto antes lo aceptes, más paz encontrarás. La paradoja es que cuando dejas de exigir reconocimiento, gratitud o justicia personal, comienzas a valorar mucho más los gestos auténticos que llegan. Un gracias inesperado, una palabra amable, una muestra de respeto sincero, brillan con más intensidad porque no los dabas por sentados. Es un cambio de mirada que multiplica el valor de lo que sí recibes y reduce el peso de lo que falta. Pregúntate, ¿cuánto de tu sufrimiento nace de lo que los otros no hicieron por ti? ¿Cuánto de tu enojo viene de esperar que actúen según tu guión mental? Y lo más importante, ¿estás dispuesto a vivir con la libertad de no esperar que el mundo se adapte a tus necesidades emocionales? Esa es la pregunta que marca la frontera entre la dependencia afectiva y la autonomía madura. Nadie te debe nada, ni la vida, ni tus padres, ni tu pareja, ni tus hijos, ni tus amigos. Lo que recibas, agradécelo. Lo que no llegue, acéptalo. Y desde ahí, construye tu paz. Esta visión no te vuelve frío ni distante, te vuelve realista y por eso mismo más libre. Te permite amar sin cadenas, dar sin esperar retorno y recibir con gratitud lo que la vida, a veces generosa y a veces dura, decida poner en tu camino. Hay algo que solemos pasar por alto en nuestras relaciones con los demás. Aquello que más nos molesta de otro suele tener mucho que ver con lo que no hemos resuelto dentro de nosotros. Las críticas más duras, las irritaciones más intensas, las impaciencias más crudas, a menudo son espejos. No es una regla absoluta, pero sí un patrón frecuente. Lo que condenas afuera puede ser la proyección de lo que no aceptas adentro. Cuando alguien te irrita profundamente, detente un instante y pregúntate, ¿qué hay en esa persona que me refleja? Puede que descubras un rasgo que tú mismo has tenido en el pasado o que aún conservas de manera oculta y que prefieres negar. Tal vez rechazas la soberbia de alguien porque temes tu propia soberbia. O te molesta la pasividad de otro porque has luchado años contra tu propia dificultad para actuar. No se trata de justificar lo que el otro hace, ni de perdonar sin límites. Se trata de usar esa molestia como un radar para conocerte mejor. Haz un ejercicio sencillo. Piensa en una persona que te resulta insoportable. Escríbelo, ponle nombre, luego anota qué es lo que más te molesta de ella. Después, con honestidad y sin culpa, pregúntate, ¿en qué momentos de mi vida yo he sido así? ¿Qué parte de mí se parece, aunque sea un poco, a eso que condeno? Esa confrontación no es cómoda, pero es profundamente reveladora. La mayoría de las personas prefieren señalar afuera antes que mirar adentro. Es más fácil juzgar al otro que reconocer que lo que criticas también vive en ti, aunque sea en otra forma o en otro grado. Pero si te atreves a dar ese paso, cada irritación se convierte en una oportunidad de autoconocimiento. Y eso cambia radicalmente la forma en que te relacionas con el mundo. Porque cuando reconoces que lo que más criticas también puede estar en ti, dejas de sentirte superior y empiezas a sentirte humano. Y desde ahí surge una compasión diferente. No es indulgencia ni tolerancia excesiva. Es la capacidad de entender que todos cargamos contradicciones, que todos tenemos partes oscuras y que lo que juzgas tan duramente en el otro quizás sea solo el eco de una batalla que aún libras dentro de ti. Pregúntate, ¿qué revelan de mí mis críticas más duras? ¿Qué me están mostrando esas irritaciones que prefiero no mirar? Cada vez que te haces esas preguntas, ganas terreno en tu libertad interior, porque dejas de ser víctima del enojo contra los demás y empiezas a usar ese enojo como una brújula hacia tu propio crecimiento. La próxima vez que alguien te saque de tus casillas, no lo veas solo como un enemigo ni como un obstáculo. Obsérvalo como un espejo que, aunque incómodo, te muestra un reflejo que necesitas ver. No para culparte, sino para conocerte. Y recuerda, el juicio hacia afuera, bien utilizado, puede ser el inicio de una reconciliación contigo mismo. Uno de los mayores enredos emocionales
aparece cuando vivimos buscando la aprobación de los demás. Es un hábito sutil pero profundamente limitante. A veces lo disfrazamos de cortesía, de cuidado, de diplomacia. Pero si somos honestos, muchas de nuestras decisiones, palabras y silencios están condicionados por el miedo a no ser aceptados. Nos vestimos pensando en cómo nos mirarán, hablamos calculando la reacción ajena, callamos lo que sentimos para no incomodar y poco a poco dejamos de ser auténticos para convertirnos en un reflejo de lo que creemos que los demás esperan de nosotros. El precio es alto. Cuando tu identidad se apoya en la mirada externa, quedas atrapado en una dependencia emocional que nunca se sacia. Porque por mucho que intentes agradar, siempre habrá alguien que no te apruebe, alguien que critique, alguien que juzgue. Y entonces tu estabilidad se vuelve frágil, siempre pendiente de un reconocimiento que nunca es suficiente. La libertad empieza cuando decides que no necesitas vivir bajo ese contrato invisible, que no eres responsable de cumplir con todas las expectativas de los demás y que la aprobación más importante es la tuya, la que surge de sentirte coherente con lo que piensas y con lo que haces. Es una libertad exigente, porque implica el riesgo de ser rechazado. Pero es también la única forma de vivir con autenticidad. Haz la prueba. Repite en voz baja esta frase, con calma, con firmeza. No necesito ser aprobado, necesito ser auténtico. Luego, realiza un gesto sencillo que normalmente evitarías por miedo a la crítica, decir una verdad incómoda con respeto, mostrar una parte tuya que siempre ocultas, atreverte a ser honesto sin disfraz. Observa lo que pasa dentro de ti. Sentirás incomodidad, quizás miedo, pero detrás de esa incomodidad aparece una sensación distinta, alivio. Es el alivio de no tener que actuar un papel, de no tener que sostener una máscara, de poder ser tú mismo sin depender de los aplausos. Pregúntate con honestidad, ¿cuántas decisiones de tu vida fueron tomadas para gustar, para agradar, para ser aceptado? ¿Cuántas cosas callaste para no incomodar? ¿Cuántas veces fuiste infiel a ti mismo por temor a la desaprobación? Reconocerlo puede doler, pero es también el inicio de un cambio profundo. Vivir sin necesidad de aprobación externa no significa volverse insensible ni ignorar las necesidades ajenas. Significa colocar tu centro de gravedad en ti, no en el juicio del otro. Significa dejar de ser esclavo de las opiniones y empezar a ser dueño de tu propia coherencia. Y cuando lo logras, incluso las críticas dejan de doler tanto, porque ya no definen quién eres. Son solo voces externas que no tienen la autoridad de marcar tu identidad. Ser auténtico es arriesgado, pero es también la forma más sólida de construir dignidad emocional. Porque cuando ya no necesitas que todos te aprueben, recuperas la única aprobación que realmente importa, la tuya. El miedo suele ser visto como un enemigo al que hay que eliminar. Desde pequeños nos enseñan a no tener miedo, como si sentirlo fuera un signo de debilidad. Pero el miedo no es un defecto del carácter ni una falla de tu voluntad. El miedo es un mensajero. Aparece para señalarte qué es lo que valoras, qué es lo que está en juego, dónde se encuentra tu vulnerabilidad más profunda. Lo que temes perder muchas veces revela lo que más te importa. Lo que temes enfrentar señala un terreno de crecimiento pendiente. Cuando huyes del miedo lo fortaleces. Cuando lo niegas crece en la sombra y se vuelve más intenso. Evitarlo solo le da más poder. La paradoja es que la manera de liberarte no es eliminando el miedo, sino atravesándolo. El coraje no consiste en no sentir miedo, sino en caminar a pesar de él. Haz un ejercicio mental. Visualiza tu miedo como un obstáculo colocado frente a algo que deseas profundamente. Puede ser un proyecto, una decisión, un cambio personal. Mira ese miedo y dile internamente: no lucharé contigo, te atravesaré. Esa declaración interior cambia tu postura. Ya no estás en guerra contra el miedo. Estás reconociendo su presencia, aceptando que lo acompañarás en el camino, pero sin dejar que te paralice. Piensa en los momentos de tu vida en que lograste actuar con miedo.
Quizás una conversación difícil, una elección arriesgada, una ruptura necesaria. El miedo estaba ahí, pero no fuiste su prisionero. Y al atravesarlo, descubriste que tu capacidad era más grande de lo que pensabas. Ese es el poder de relacionarte de manera distinta con tus temores. Dejan de ser cárceles y se convierten en puertas. Pregúntate, ¿qué me está mostrando mi miedo en este momento de mi vida? ¿Qué me dice sobre lo que valoro? ¿Dónde me está invitando a crecer? Si logras ver el miedo como una brújula en lugar de como un enemigo, empezarás a relacionarte con él de una forma completamente nueva. No se trata de forzarte a saltar al vacío sin preparación. Se trata de dar un paso, aunque sea pequeño, en dirección a aquello que temes, pero que sabes que es importante para ti. Cada paso debilita la cadena invisible del miedo y refuerza tu confianza. Y cuando repites este gesto, el miedo pierde su poder absoluto sobre ti. El miedo seguirá apareciendo, porque forma parte de la condición humana. Pero lo que puede cambiar es tu manera de recibirlo. Puedes dejar que te paralice o puedes usarlo como recordatorio de que estás frente a algo valioso, frente a una oportunidad de crecer. La elección está en tus manos. El silencio es uno de los recursos más subestimados en nuestra época. Vivimos rodeados de estímulos, notificaciones, voces externas que reclaman nuestra atención sin descanso. La mente, sometida a este bombardeo constante, pierde claridad, se fragmenta, se vuelve inquieta. Nos acostumbramos tanto al ruido que llegamos a temer la quietud, como si en ella fuéramos a encontrarnos con algo incómodo. Y sin embargo, es precisamente en el silencio donde la mente se fortalece, donde recuperamos la capacidad de escucharnos, donde la claridad se hace posible. No hablo de un silencio absoluto, sino de crear momentos sin estímulos innecesarios, espacios en los que lo único que existe es tu respiración, tu cuerpo, tu presencia. Dedicar 1 hora al día a estar sin pantallas, sin música, sin conversaciones forzadas, simplemente caminando o sentado en calma, puede ser un acto profundamente sanador. El silencio baja los niveles de cortisol, reduce la tensión interna, ordena los pensamientos dispersos y te devuelve el contacto con tu brújula interior. Y en ese espacio de silencio aparece algo más, la gratitud. No como un ejercicio superficial de repetir frases bonitas, sino como un acto de reconocimiento hacia la vida, incluso hacia aquello que no entiendes todavía. A veces el dolor no tiene explicación inmediata. A veces la herida parece absurda, injusta, insoportable. Pero si puedes mirarla y decir, aunque sea con un suspiro, no sé por qué pasó, pero gracias porque algo bueno surgirá de esto, entonces transformas el peso del sufrimiento en semilla de crecimiento. La gratitud no borra la herida, pero la vuelve más llevadera. Activa circuitos cerebrales vinculados a la felicidad, disminuye la influencia del miedo y fortalece la resiliencia. Aceptar la inevitabilidad del dolor sin convertirlo en condena, entrenar la mente para enfocarse en lo que nutre, dejar de vivir pendiente de la aprobación ajena, soltar las expectativas de lo que otros te deben, mirar tus críticas como espejos, atravesar el miedo sin que te paralice, cultivar momentos de silencio y practicar la gratitud incluso ante lo incomprensible. Todo esto no son consejos aislados, son piezas de un mismo mapa. Un mapa hacia una mente más libre, más estable, más madura. No hay atajos ni fórmulas mágicas. El camino es paciente, repetitivo, a veces doloroso, pero cada paso que das en esta dirección fortalece tu capacidad de vivir con dignidad emocional. No se trata de alcanzar una perfección inquebrantable, sino de aprender a ser humano con más lucidez. La vida seguirá presentando pérdidas, injusticias, imprevistos. Eso no cambiará. Lo que sí puede cambiar es la manera en que decides interpretarlos, el lugar desde el cual eliges responder. Pregúntate, ¿quiero seguir siendo prisionero de mis emociones, de mis expectativas, de mis miedos? ¿O quiero empezar a vivir desde un lugar más estable, más libre, más coherente conmigo mismo? Esa pregunta no busca una respuesta inmediata. Busca que la lleves contigo, que la madures,
que la dejes actuar en silencio dentro de ti. Porque al final la verdadera transformación no ocurre cuando entiendes estas ideas de manera intelectual, sino cuando las integras poco a poco en tu vida cotidiana. Esa es la invitación que queda, a practicar, a elegir cada día una de estas lecciones y convertirla en experiencia viva. No necesitas hacerlo todo de una vez. Basta con empezar, con ser constante, con observarte sin engaños, y con el tiempo descubrirás que no solo tienes una mente más fuerte, sino también una vida más en paz contigo mismo.